Bueno, para terminar este curso de nociones de álgebra y geometría, en el coloquio me tocó el tema de variedades lineales. Entonces, vamos a hablar un poco de variedades lineales, vamos a hacer algunas demos y, bueno, vamos a poner algunos ejemplos y demás. Así que entremos directamente a lo nuestro. Antes que nada, vamos a hablar de unas nomenclatura en offside, dice ahí, ¿sí? ¿Qué es esto, la notación en offside? Que básicamente es adelantado, ¿verdad? Yo todavía no definí que es una variedad lineal, pero como es parte del coloquio, ya estuvimos viendo de qué se tratan, y lo que vamos a usar es que B va a ser el K espacio vectorial donde estemos trabajando, obviamente K va a ser el cuerpo, M y M' van a ser variedades lineales de B, cada vez que las mencionemos, S y S', subespacios asociados a cada una de ellas. Cuando hablemos de un elemento S, normalmente va a pertenecer al conjunto S y un S' al subespacio S', y que N y N' son las dimensiones, tanto de M y M' como de S y S'. Ya vamos a llegar a eso también. Y de última, la dimensión del espacio B, que no está mencionado aquí, lo vamos a llamar D, ¿sí? D de dimensión directamente, porque lo vamos a usar en algún momentito. Bueno, dicho esto, que insisto es para no tener que escribir tanto en cada momento, pasamos directamente al tema. Cuando tenemos un conjunto M, que podemos escribir el conjunto M como el conjunto formado por todos los elementos de la forma S más P, con un P fijo, ¿sí? Y S un elemento del subespacio S, donde S ya habíamos mencionado, es subespacio de B. A eso le vamos a llamar una variedad lineal, ¿sí? Va a ser el conjunto de todos los elementos de un subespacio a los cuales le adiciono un punto fijo P. En una notación aditiva, si se quiere, de conjuntos, yo puedo escribir esto como el conjunto M más el punto P. ¿Bien? Perdón, el conjunto S, el subespacio S más el punto P. Bueno, eso es una variedad lineal. Esa es la definición de la variedad lineal y la idea que tiene es que es un subespacio desplazado, ¿sí? Donde el origen va a parar a P y cada uno de los puntos va a formar una especie de subespacio, pero donde no tiene características de subespacio porque yo sumo elementos de ahí y me salgo afuera, y cuando multiplico elementos por un escalar también salgo de la variedad lineal, salvo el caso donde la variedad lineal contenga al elemento neutro del subespacio B. En tal caso, por supuesto, voy a estar en un subespacio que a su vez es una variedad lineal que la podría escribir como el subespacio S más el 0. Bueno, dicho esto, ya tenemos qué es una variedad lineal. ¿Y qué ejemplos tenemos? Bueno, si vamos a trabajar en R, tenemos dos ejemplos que son todos los puntos y el mismo R. ¿Por qué todos los puntos? Bueno, porque un punto lo puedo escribir como el subespacio nulo, el que contiene al real 0, ¿está bien? Más el punto justamente que contiene. Y si a los reales le sumo un punto, bueno, me quedan exactamente todos los mismos reales. En definitiva, tengo esos dos casos nada más de variedades lineales en R. Ya en R cuadrado, como subespacios teníamos el subespacio nulo, es decir, el elemento 0, 0, 0, perdón, si estamos en R2, 0, 0, las rectas que pasan por el origen y los planos que también contienen el origen, pero bueno, en R2 es el plano R2. Entonces, las variedades lineales van a ser esos mismos desplazados. ¿Qué quiere decir? No solo el punto 0, sino cualquier punto del espacio va a ser una variedad lineal. No solo las rectas que pasan por el origen, sino cualquier recta va a ser una variedad lineal de R2. Y el mismo R2 va a ser una variedad lineal de sí mismo. Cabe aclarar que estamos hablando de punto, recta y plano en el sentido geométrico tradicional, ¿verdad? Porque ya después vamos a ver a qué se refiere punto, recta y plano aquí. En R3 vamos a tener todos los puntos, todas las rectas, todos los planos de R3 y el mismo R3 como ejemplos de variedades lineales. Ahora, no tiene por qué ser en Rn, sino que podrían ser, por ejemplo, dentro del espacio, de polinomios, ¿sí? En una indeterminada, los polinomios que tienen término cuadrático 5. En ese caso es una variedad lineal, ¿sí? Y si el término cuadrático fuera 0, en vez de, perdón, término cuadrático 5x cuadrado, ¿verdad? Y si el coeficiente cuadrático fuera 0, entonces ahí sí estaría en un subespacio, que también sería una variedad lineal. Bueno, podríamos poner muchos otros ejemplos, pero con esto creo que está suficiente para ahora. Ahora bien, vamos a avanzar con el siguiente punto,
que es subespacio asociado, ¿bien? Hoy al principio decíamos que M y M' eran las variedades lineales y S eran los subespacios asociados. ¿Qué es eso del subespacio asociado? Bueno, el subespacio asociado es ese subespacio al que yo le sumaba el elemento P para que me diera M. Ahora, está muy bien eso, pero M lo puedo escribir, por ejemplo, como S más P, habíamos dicho hoy. Pero ¿qué pasa si a M lo puedo escribir como un S' más P? El mismo M más un P', perdón. ¿Sí? El mismo M de otra forma. Bueno, si esto es cierto, si esto es así, perdón, yo podría escribir que puedo llegar a demostrar, y es lo que vamos a hacer, que S es igual a S' y que P menos P' es un elemento de S, y también de S', por cierto. Vamos a probar esta parte primero. Tomemos un elemento P en M. Como ese P está en M, puedo afirmar que P está en S más P', más P'. ¿Sí? También puedo decir en S más P, pero en S' más P', porque M es de esa forma. Entonces, existe un S' en el subespacio S', ¿sí? Que me permite escribir a P de la forma S' más P'. Bien. Ahí está. S' más P'. Entonces, P' le puedo sumar su opuesto aditivo, ¿está bien? Y me quedaría P menos P' igual a S', que estaba en S', habíamos dicho. Entonces, encontré que el punto P menos P' también está en S', ¿sí? Acabo de probar que está en S', ahora vamos a probar que está en S, ¿sí? De hecho, van a terminar siendo iguales, o sea que sería lo mismo, pero la idea es análoga, es tomar un P' en M, entonces P' va a estar en S más P. ¿Bien? Acá voy a saltear esta parte de elegir un elemento de S y directamente voy a poner P' menos P, ¿sí? Pertenece a S. ¿Sí? Esto, insisto, es un abuso probablemente de trabajo, pero es para no tener que escribir tanto eso. De todas formas, en todos los momentos se podría hacer exactamente lo mismo. Si no están de acuerdo, me lo dicen, por supuesto, ¿no? Bueno, como no estamos en la presencialidad ahora es más complicado, pero bueno, ahí quedó. Bien, y P' menos P, entonces pertenece a S. Pero, como ese es un subespacio, el opuesto de P' menos P, que sería P menos P', también va a estar en S, ¿sí? Que es lo que nosotros queríamos probar, insisto, en S' y en S. Bien. Ahora llegó el momento de probar que S y S' son lo mismo. Entonces, tomemos un elemento X que está en S. ¿Sí? Lo vamos a hacer por doble inclusión. Si el elemento X está en S, X más P pertenece a S más P, ¿sí? Al subespacio de S más el punto P. Bien. Y entonces, como S más P es M, y M es S' más P', entonces, X más P pertenece a S' más P'. Bien. X más P pertenece a S' más P'. Y trayendo el P', pasándolo de lado, se podría decir, no es una ecuación esto claramente, pero bueno, la idea es esa, usar un elemento S', como ya dijimos, que lo vamos a omitir. Entonces, X más P menos P' pertenecen a S'. Y como P menos P' acabamos de probar que está en S', y S' es un subespacio, su opuesto también está en S'. Entonces, X más P menos P' más el opuesto de P menos P' me da X. Y como la suma de elementos del subespacio están en el subespacio, X está en S'. Bien, lo que acabamos de probar es que S está contenido en S'. De forma análoga, saldría la otra inclusión, donde S' estaría contenido en S, y habríamos probado que el subespacio es el mismo, sin importar la forma en que lo escriba. Y esto nos permite hablar ahora del subespacio asociado a una variedad lineal M como S. En una notación más funcional, ¿está bien? Donde digo, a cada variedad lineal le corresponde uno y solo un subespacio. ¿Bien? Entonces, este subespacio es lo que llamamos subespacio asociado, ¿sí? Y cada variedad lineal tiene su subespacio asociado. Aprovechando esto, nos permite como extender la definición de dimensión de un subespacio a una variedad lineal. Y voy a decir que la dimensión de M es
la dimensión del subespacio asociado a M. ¿Está? Para subespacios está bien definida la dimensión como la cantidad de elementos de una base, y para una variedad lineal está definida como la dimensión de su subespacio asociado. Por eso, entonces, esta definición es correcta y no hay ningún inconveniente habiendo probado esto anteriormente. Bien, avanzamos. ¿Qué son un punto, una recta, un plano y un hiperplano realmente ahora en estos ejemplos? Y bueno, nos encontramos con que un punto, es el elemento del espacio donde estemos trabajando. Claro que si estamos trabajando en un espacio de polinomios, pues un polinomio es un punto. ¿Está? No tiene esa representación gráfica o geométrica, si se quiere, que tienen sí los r cuadrado, r cubo y demás. Una recta. Bueno, una recta es una variedad lineal de dimensión 1. ¿Sí? Un punto, perdón, es una variedad lineal de dimensión 0. Bien. Una recta es una variedad lineal de dimensión 1, es decir, todos los múltiplos escalares de un vector cualquiera, al que solemos llamar director, más un punto que sería el punto que desplaza al espacio, ¿verdad? Al subespacio. En definitiva, las rectas son variedades lineales de dimensión 1. Los planos son variedades lineales de dimensión 2. Y los hiperplanos son variedades lineales de dimensión d-1. Habíamos dicho que la dimensión del espacio era d, entonces d-1 es la dimensión de un hiperplano. Esto es, en R, los hiperplanos son los puntos. En R cuadrado, los hiperplanos son las rectas. En R cubo, los hiperplanos son los planos. En R cuarta, los hiperplanos son lo que llamamos espacios tridimensionales habitualmente. Pero en otros ejemplos habría que analizar también qué es un hiperplano, ¿verdad? Y insisto que tiene que tener esa característica. Si estuviéramos tomando como cuerpo los complejos, ¿sí? Pensemos en los complejos al cuadrado, ¿sí? En C cuadrado, y una recta ahí sería todo C, ¿sí? O sea, generemos, por ejemplo, con el 1, 0 o con el I0, si se quiere, como para estar claro que estamos en los complejos, ¿verdad? Bueno, todo lo generado por el I0, ¿sí? Son todos los vectores de la forma un número complejo y 0 en la segunda coordenada. Eso gráficamente me da el plano complejo, pero es una recta, porque es una variedad lineal de dimensión 1. De hecho, en este caso es un subespacio, pero la idea es esa. Obviamente en polinomios, más difícil todavía de ver el asunto, ¿no? Y después vamos a hacer algún ejemplo aparte, donde también es difícil de verlo, pero vamos a jugar un poco con eso. Y pasamos al punto de intersección entre variedades lineales, ¿bien? Y resulta que la intersección entre variedades lineales tiene dos posibilidades. La primera es que M intersección M', permítaseme poner así intersección, es vacía. Y la segunda posibilidad es que M intersección M' es una variedad lineal. ¿Bien? Vamos a probar esto justamente. El caso de vacío no hace falta probarlo, pero si tomamos dos puntos distintos, estamos hablando de una intersección entre dos variedades lineales que es vacía. Ahora, si no es vacía la intersección, bueno, quiere decir que en M intersección M' hay algún elemento. ¿Sí? Llamemos P a ese elemento, entonces tomemos P en M intersección M'. ¿Bien? Lo que yo quiero probar es que M intersección M' es una variedad lineal. Pero específicamente, aprovecho y digo que esta variedad lineal va a ser la variedad lineal que surge de hacer S intersección S', más ese punto P que yo sé que está en la intersección de ambas variedades. ¿Bien? Es decir, estoy diciendo no solo que es una variedad lineal, sino qué variedad lineal es. Y esto me va a hacer más fácil la demo, pero además me da una forma de encontrar esa variedad lineal. Y obviamente va a ser por doble inclusión, ¿bien? Y no va a hacer falta probar que es una variedad lineal porque justamente lo que tengo ahí es S intersección S', intersección de dos subespacios, es un subespacio más un punto. Y entonces eso es una variedad lineal. Entonces M intersección M' es una variedad lineal. Vamos a hacer la demo. Si tomo X en M intersección M', me voy a quedar con que X pertenece a M y X pertenece a M'. Ahora, como X está en M y X está en M', ¿sí? X está en
S más P. ¿Sí? Yo olvidé mencionar aquí, en los pasos anteriores, que yo puedo tomar cualquier punto del subespacio, de la variedad lineal y sumárselo al subespacio asociado para que me dé la variedad lineal. No tengo que elegir uno particular, sino cualquiera que elija me va a dar bien. Entonces, como yo sé que P está en la intersección, M lo puedo escribir de la forma S más P. Y X también está en S' más P. ¿Sí? Porque también P está en S', entonces aprovecho esa cuestión. Entonces, voy a afirmar que X menos P está en S y que además X menos P está en S'. ¿Bien? Entonces, como X menos P está en S y X menos P está en S', X menos P está en la intersección de S con S'. Bárbaro. Y si X menos P está en la intersección, quiere decir que hay un elemento en la intersección que lo puedo escribir como X menos P. Eso quiere decir que X es ese punto que acabo de mencionar, ¿sí? Más el punto P. Y lo que acabo de probar es que la intersección entre M y M' está contenida en el conjunto que yo estoy planteando que es igual. Vamos al revés. Tomemos un I en S intersección S' más P. Bien. Si tomo ese punto I, bueno, no es el día. Si tomo ese punto I menos P está en S intersección S'. Entonces, I menos P, perdón, está en S, y además I menos P está en S intersección, S', perdón. ¿Bien? Entonces, ese punto I, no ese punto I, ese vector I, está en S más P, y además el punto I está en S' más P. ¿Sí? Y si esto es cierto, como S más P es M, I está en M, y además I está en M', porque M' es S' más P, entonces I está en M intersección M'. Y acabamos de probar la doble inclusión, por lo tanto, la intersección de dos variedades lineales o bien es vacía o bien es una variedad lineal. ¿Bien? Y pasemos ahora a las posiciones relativas en este sentido de dos variedades lineales. ¿Sí? Dos variedades lineales, entre otras posibilidades, pueden ser paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Bueno, la definición de paralela es que dos variedades lineales son paralelas, sí, solo sí, sus subespacios asociados están uno contenido en el otro o bien el otro contenido en el uno. Entonces, o S está contenido o está incluido en S' o S' está incluido en S o ambos, por supuesto, ¿no? Entonces, acá podemos hacer un parate y decir, todos los puntos son paralelos a cualquier otra variedad lineal. ¿Por qué? Porque el subespacio asociado a un punto es el subespacio nulo. Y al ser el subespacio nulo está contenido en todos los subespacios. Entonces, como el subespacio nulo está contenido en todos los subespacios, y el subespacio nulo es el subespacio asociado a un punto, entonces el punto es paralelo a cualquier otro. De la misma forma, el espacio B, ¿sí? Es un subespacio que contiene a cualquier otro subespacio. Entonces, el subespacio asociado a B, que es el mismo B, está conteniendo a todos los subespacios asociados a cualquier variedad lineal. Por lo tanto, B es paralelo a todas las variedades lineales. Un detalle tal vez raro, extraño, es que si bien la relación de paralelismo en este caso es reflexiva, es decir, toda variedad lineal es paralela a sí misma, y además también es simétrica, si una variedad es paralela a otra, la otra es paralela a la una, esto porque los subespacios los puedo contener en una u otra forma, está bien, es simétrica la definición esta, pero sin embargo no es transitiva. Un ejemplo sencillo, vamos a R3, ¿sí? Un R3 clásico vamos a decir, y tomemos una pared, ¿sí? Con otra pared de cualquier rincón de la casa, ¿verdad? Y la recta que une esas paredes o que intersecta esas paredes como otra recta. Estamos hablando de tres variedades lineales, ¿verdad? La primera variedad lineal sería esta pared 1,
la segunda variedad lineal está par de 2, y la recta sería la tercera variedad lineal. Podemos ver que 1 es paralelo a 3, ¿sí? a la recta. ¿Por qué? Y porque el subespacio asociado a la recta está contenido en el plano. De hecho, la recta estaría contenida en la pared, ¿verdad? Claramente, perdón, los planos son infinitos, ¿verdad? No, ahí está una representación breve y más física, si se quiere, del asunto. Ahora bien, 1 entonces es paralelo al 3, a la suma. Y el 3 es paralelo al 2, por la misma cuestión que acabamos de decir. Sin embargo, el 1 y el 2 no son paralelos. ¿Está? Entonces tengo que 1 es paralelo a 3, 3 es paralelo a 2, pero 1 y 2 no es transitiva. Y esto es algo que no estamos acostumbrados habitualmente cuando hablamos de paralelas, porque las paralelas, sobre todo las geométricas, ¿verdad? Porque era una relación de equivalencia al paralelismo en R2 y en la geometría euclidiana clásica. Bueno, en este caso no, y no pasa nada. No es una relación de equivalencia, nada más. Tengo que ver caso por caso, básicamente. No puedo concluir con ese paso transitivo algún paralelismo. Bien, y alabeadas es un par de variedades lineales, tales que M no es paralela a M', y además M intersección M' es vacía. ¿Sí? Es decir, no tienen elementos en común, bien, no tienen elementos en común y no son paralelas, ¿verdad? Bien. Y esto de alabeadas es algo que no estábamos acostumbrados probablemente en la geometría plana. Entonces, vamos a ver por qué no estábamos acostumbrados usando un ejercicio que está en la tercer guía, el tercer trabajo práctico, el ejercicio 8.3i, que habla de qué relación tienen las variedades lineales alabeadas con la dimensión del espacio en el que están. Entonces, vamos a ver qué relación hay y vamos a sacar algunas conclusiones. La primera cuestión, voy a usar el teorema de la dimensión para suma de variedades lineales, ¿sí? Y en este caso, como estoy con variedades lineales alabeadas, la intersección es vacía. Entonces voy a usar la segunda parte de ese teorema, que dice que la suma entre m y m', ¿sí? La dimensión de la suma, es igual a la dimensión de m, de la primera variedad lineal, más la dimensión de m', la segunda de las variedades lineales, menos la dimensión de la intersección, no de las variedades, sino de sus subespacios asociados, ¿sí? Más 1. Bien, esto por el hecho de ser vacíos, la intersección vacía. Si no fuera vacía, ese 1 no va. Bárbaro. Esto, por definición de dimensión, habíamos dicho que esto es la dimensión del subespacio asociado, S, más la dimensión de S', ¿bien? Menos la dimensión de la intersección, lo demás todo sigue igual, así que ahí está. Ahora bien, vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, como suele decirse, que la dimensión de M es mayor o igual que la dimensión de M', es decir, M en cuanto a dimensión es el más grande de los dos, ¿sí? Si son iguales, por supuesto, me quedo con que M es más grande, y esto sería que N es mayor o igual que N', usando la terminología del principio, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa aquí? En este caso, si yo tengo, quiero mencionar sobre esta cuestión que vamos a ver aquí, que voy a resaltar, voy a trabajar con esto, ¿sí? Para ver cuánto puede llegar a valer eso. Yo sé que S intersección S' está contenido en S', porque la intersección de dos conjuntos está contenida en cada uno de los dos, ¿verdad? En particular en su espacio o donde sea, pero en general en conjuntos, así que esa intersección S' está contenida en S'. Por lo tanto, si tengo dos subespacios, uno contenido en otro, la dimensión del que está contenido es menor o igual que la dimensión del que contiene, ¿verdad? Por lo tanto, acá estaría diciendo que la dimensión de S más, S intersección S' es menor o igual, ¿verdad? Menor o igual a la dimensión de S'. Ahora bien, ¿qué pasaría si son iguales? Bueno, si son iguales, tengo que la dimensión, primero, que esa intersección S' está contenido en S', y son de la misma dimensión, por propiedad de los subespacios, estaría diciendo que esa intersección S' es S', ¿sí? S, si, vamos a escribirlo un poquito mejor, si las dimensiones estas que tengo acá arriba fueran iguales, ya no menor o igual, querría decir
que S intersección S', es igual a S'. ¿Bien? Y si esto fuera cierto, S' estaría contenido en S. Pero ¿qué pasa? Si S' estuviera contenido en S, las variedades lineales serían paralelas, porque es la definición que dimos arriba. Entonces, esto no puede ser porque estamos trabajando con alabeadas. Por lo tanto, de esta desigualdad, si se quiere, de esta restricción que tenemos aquí, el igual es imposible de darse en variedades lineales alabeadas. Por lo tanto, esto es menor, ¿sí?, que S'. Y si eso es menor que S', la dimensión de S', permítanme copiarlo de acá para hacerlo más rápido, esto acá, esto es mayor o igual a 1. De hecho, es mayor que 0 porque no pueden ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, es mayor o igual que 1 porque tiene que ser un número entero. ¿Bien? Esto último que acabo de decir es, no pueden ser iguales, bueno, pasé la dimensión si se quiere restando, me da mayor que 0 y en definitiva mayor o igual que 1. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esto es mayor o igual que la dimensión de S más 1, porque, insisto, todo esto es mayor que 1, más 1, que es el 1 que tenemos al final. Ahora bien, la dimensión del espacio donde estamos trabajando tiene que ser mayor o igual que la dimensión de la variedad lineal suma, o de la suma de las variedades lineales, como queramos decir. ¿Por qué? Y porque la suma está contenida en B. Entonces la dimensión de B tiene que ser mayor o igual que la dimensión de S. Y si eso es cierto, también es cierto, acabamos de probar, que esto es mayor o igual que la dimensión de S más 2. ¿Sí? En realidad, eso fue porque supusimos que n era más grande, pero si no, es el máximo entre n y n', o sea, las dimensiones de cada una de esas variedades lineales, más 2. Entonces, acabamos de probar que la dimensión del espacio tiene que ser mayor o igual que la dimensión de las variedades, que la máxima de las dimensiones de las variedades lineales alabeadas, más 2. Y esto quiere decir que si estamos en R2, si B es R2, pues entonces esto, como la dimensión de R2 es 2, esto tendría que ser 0. Y para que esto fuera 0, tendrían que ser 0 ambos. Es decir, tendría que estar trabajando con 2 puntos. Y si estoy trabajando con 2 puntos, los puntos dijimos que eran paralelos a todos. Entonces no hay posibilidad de tener alabeados en R2. En R3, o cualquier espacio de dimensión 2, ¿verdad? En R3 precisaría que esto que está resaltado valga 1, para que la dimensión sea mayor o igual que 1 más 2. Ya vimos que el caso del 0 no significa nada, no sirve. Entonces, si el máximo es 1, precisaría que los dos sean 1 para que pudieran ser alabeadas. Insisto, para que no puedan ser puntos. Entonces, ahí entendemos que en R3 podemos empezar a encontrarnos con rectas alabeadas. Si vamos a R4, ya ese máximo que tenemos ahí tiene que ser de 2. Entonces se dan varias cuestiones, varias posibilidades, o que ambos sean 2, o que ambos sean 1, ¿sí? Porque la dimensión del espacio tiene que ser mayor o igual, o que uno sea 2 y el otro sea 1. ¿Sí? Entonces tenemos que en R4 podemos encontrar 2 planos alabeados, un plano y una recta alabeados, y 2 rectas alabeadas. ¿Bien? Entonces, dicho esto, tenemos algunas características y algunas conclusiones que solíamos tener en varios ejercicios, pero esto como un caso general, ¿verdad? Y eso ha sido todo. Después, creo que la parte de GeoGebra, insisto, no tiene mucho jugo, pero es distinto, eso seguro. Creo que eso está grabado. Si no, por supuesto, lo grabo también y lo subimos sin ningún problema. Así que bueno, muchas gracias, que sigan bien y ya nos estaremos viendo.